lo profundo del antiplano mexicano, en la prisión de máxima seguridad considerada la más impenetrable de América Latina, ocurrió un evento que parecía sacado de una película de acción. Muros de acero, sistemas de vigilancia de última generación y estrictos protocolos de seguridad no fueron capaces de detener lo que sucedió aquella noche. Un túnel de más de 1,5 kilómetros con su propio sistema de ventilación y equipado hasta con una motocicleta que se desplazaba sobre rieles excavados en la oscuridad, permitió la fuga de un hombre que había sido declarado el enemigo público número 1, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. El 11 de julio de 2015, en la prisión del Altiplano en México, este escape se convirtió en un símbolo global de la guerra contra el narcotráfico, demostrando que ni las cárceles más seguras pueden contener a un genio del sigilo y la evasión. No era simplemente el líder del poderoso y temido cártel de Sinaloa, sino un maestro capaz de burlar a los gobiernos más poderosos. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién era realmente este hombre? ¿Solo un criminal despiadado o un estratega con una mente calculadora? Antes de comenzar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En uno de mis videos anteriores hablamos del increíble Machu Picchu. ¿Recuerdas en qué país está ubicado? Aquí te dejo estas 3 opciones. Si viste mi video, seguramente conoces la respuesta, y si no, anda y mira. Ahora sí, continuamos, ponte cómodo y comencemos con la siguiente historia. Orígenes del Chapo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, un pequeño poblado de Sinaloa, dentro del llamado Triángulo Dorado, región célebre por el cultivo de amapola y marihuana. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y por un entorno donde la ilegalidad convivía con la vida rural. Su padre, Emilio Guzmán, trabajaba de agricultor y cuidaba ganado, aunque era descrito como un hombre perezoso. En contraste, su madre, Consuelo Loera, era reconocida por su incansable labor y fuerte carácter, cualidades que el Chapo heredó. Desde joven mostró ambición, vendía naranjas en carreteras y hacía pequeños negocios para impresionar a familiares y amigos. También experimentó la represión militar en su comunidad, lo que forjó una mentalidad de resistencia y desconfianza hacia las autoridades. El apodo, El Chapo, surgió de su baja estatura, 1,67 m, pero lejos de ser una desventaja, lo acompañó como sello de identidad. Su ascenso al mundo del narcotráfico se dio como un jornalero en cultivos ilícitos. Lo que comenzó con parcelas pequeñas pronto se transformaría en una carrera meteórica dentro del crimen organizado. Ascenso en el cartel de Guadalajara. En los años 70, Guzmán entró al cartel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Allí aprendió las dinámicas del narcotráfico internacional y se ganó la fama de hombre rápido y eficiente, capaz de cumplir entregas sin fallar. Cuando la DEA desmanteló esa organización tras el asesinato del agente Enrique Kiki Camarena en 1985, se produjo un vacío de poder que Guzmán aprovechó. A finales de los 80, junto con Ismael El Mayo Zambada y otros socios, fundó el cartel de Sinaloa, que pronto se convirtió en un emporio criminal. Una de sus innovaciones más famosas fue el uso de túneles fronterizos. En Agua Prieta, Sonora, se construyó un pasaje secreto que conectaba con Arizona. Estos túneles, equipados con mecanismos hidráulicos y ventilación, permitía pasar toneladas de droga a Estados Unidos con gran discreción. Para inicios de los años 90, su reputación como el rápido lo convirtió en un socio confiable para carteles colombianos, quien lo preferían por la eficiencia de su logística. Su riqueza se disparó y con ella también su poder. Si hasta ahora te parece increíble esta historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenidos como este. Guerra con el cártel de Tijuana. El crecimiento del cártel de Sinaloa inevitablemente lo llevó a un choque frontal con los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana, al negarse a pagarles impuestos por cruzar cargamentos en su territorio, lo que estalló una guerra sangrienta. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. Sicarios de Tijuana intentaron asesinar al Chapo, pero en el tiroteo fue abatido por error el arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo, un hecho que conmocionó México y convirtió a Guzmán en el hombre más buscado del país. Ese mismo año fue arrestado en Guatemala y extraditado a México, condenado a 20 años de prisión en Puente Grande. Logró convertir la cárcel en una oficina, sobornaba guardias, recibía visitas y seguía manejando operaciones, pero su ambición no tenía límites. En enero de 2001 protagonizó su primera fuga legendaria. Escapó oculto en un carrito de lavandería, iniciando una nueva etapa en la que su poder alcanzaría dimensiones globales. Consolidación del imperio. Tras su fuga en 2001, el Chapo se refugió en las montañas de Sinaloa. Desde allí, reconstruyó su imperio junto con el Mayo Zambada y los hermanos Beltrán Leiva. Durante esa etapa, expandió sus operaciones más allá de América, Europa,
Asia y Australia se convirtieron en destinos de su mercancía. Su riqueza era extravagante: mansiones, zoológicos privados con tigres y leones, jets, autos de lujo y relojes Rolex. Sin embargo, detrás de esa imagen de opulencia había un hombre obsesionado con el control y la eficiencia. A pesar de ser analfabeto funcional, negociaba personalmente con socios y mantenía disciplina en su organización. La violencia fue otra de sus herramientas. Al enfrentarse con el cártel de Juárez y posteriormente con los Zetas, México entró en una espiral de guerra entre cárteles que dejó miles de muertos. Durante ese tiempo, su red de comunicaciones clandestinas, que incluía ingenieros en informática y teléfonos encriptados, lo ayudó a evadir a las autoridades durante más de una década. Su figura ya no era un mito, una mezcla de Robin Hood para algunos y un monstruo implacable para otros. La fuga del antiplano. Capturado en 2014 en Mazatlán, parecía que su historia había llegado al fin. El gobierno mexicano celebró su arresto como un triunfo, asegurando que sería imposible que escapara de nuevo, pero subestimaron su capacidad de corrupción y planeación. El 11 de julio de 2015, las cámaras de su celda registraron cómo se dirigía a la ducha. Segundos después, desapareció. Debajo de las losetas había un túnel de 1,5 metros, equipado con luz, ventilación y una motocicleta en rieles que lo llevó hasta una casa cercana. Fue una humillación internacional para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Su fuga lo devolvió al estatus de leyenda. Sin embargo, el mundo había cambiado. La cooperación entre agencias mexicanas y estadounidenses era más estrecha, y el cerco en torno a él se cerraba rápidamente. Durante su tiempo libre volvió a dirigir operaciones, pero también cometió errores. Sus comunicaciones, pese a sistemas encriptados, fueron interceptadas, y hasta su relación con la actriz Kate del Castillo y la entrevista con Sean Penn pusieron a las autoridades sobre su rastro. Captura y extradición. El 8 de enero de 2016, tras un operativo de la Marina en Los Mochis, Sinaloa, Guzmán fue capturado nuevamente. Había intentado huir por un túnel conectado a su casa, pero la suerte se le agotó. Esta vez, el gobierno mexicano no dudó. Inició de inmediato el proceso de extradición hacia Estados Unidos. El 19 de enero de 2017 fue trasladado a New York, donde enfrentó 10 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. El juicio, conocido como el juicio del siglo, expuso la magnitud de su imperio. Testigos revelaron detalles de su vida privada, sus excesos, su paranoia y la brutalidad con que dirigía al cártel. En julio de 2019 fue condenado a cadena perpetua, más 30 años adicionales, además de confiscarle bienes por más de 12.000 millones de dólares. Fue enviado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas. Allí permanece aislado 23 horas al día, con contacto mínimo con el exterior. El mito finalmente se había convertido en prisionero. La historia de Joaquín El Chapo Guzmán es la crónica de un hombre que surgió de la pobreza para convertirse en el narcotraficante más poderoso del mundo. Visionario en logística, maestro en la corrupción y despiadado en la violencia. Levantó un imperio que desafió fronteras y gobiernos, pero también es la historia de un país atrapado entre la pobreza, la corrupción y la guerra contra las drogas. El cartel de Sinaloa no fue solo obra de un hombre, sino reflejo de un sistema que permitió su crecimiento. Hoy, desde la celda más segura de Estados Unidos, el Chapo sigue siendo un símbolo. Para algunos un monstruo, para otros un mito. Lo cierto es que su legado, marcado por la violencia y poder, sigue influyendo en la historia del narcotráfico global. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Es el Chapo realmente una leyenda? Te leo en los comentarios. Si el video te gustó, recuerda dejar un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Esto ha sido todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Por cierto, respuesta a la pregunta inicial. Si elegiste correctamente, Machu Picchu está ubicado en la región de Cusco, en el sur de Perú.